Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:30 minutos, 7:30 en las Islas Canarias. Momento de comenzar nuestra tertulia. Don Paco Carrera, ¿qué tal está usted? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y vos? Yo bien. Por el momento no ha llegado aquí la gente del antivirus que nos trae Sánchez, así que de momento bien. Don Mario Noya, ¿qué tal está usted? Pues estoy muy contento de estar con Paco Carrera, que éramos compañeros en el Grupo Libertad Digital. Y me parece un extraordinario tipo, y además Paco es un periodista de estos que es que les gusta mucho el periodismo y la radio. La radio, infundó su radio y se llevó los problemas de todo aquel que emprende en España. Pero que digo que Paco es una persona, tiene muy mala fama el periodismo y muy merecida. Pero hay gente luego que es muy vocacional, como Paco Carrera, y a mí me gusta mucho trabajar con él y coincidir con él. Y yo creo que es la primera tertulia en la que estamos juntos, fíjate pues lo que te digo. En esta casa sí, cierto. Y en la otra no lo sé, porque éramos compañeros, pero de redacción. Pero sí que coincidimos en algunas, sí. Así que, ¿qué te parece? Yo no sé si doña Carmen aquí. Carbonell se acordará de si coincidieron alguna vez en alguna tertulia. Doña Carmen, sí, imagínate. Pues sí, eso. Coincidieron. ¿Sí? ¿Ves? Puede ser, claro, sin complejos. Las mujeres tienen buena memoria, cosa que no tenemos los hombres. Y se aprovechan las discusiones. Y se aprovechan de porque ello. ¿te acuerdas cuando me dijiste? No, eso no. Y tú dices, no, me está vacilando ya. Y tiene la virtud de saber hacer dos cosas a la vez. Sí. Mientras que los hombres, pues no, somos un poco Homer Simpson. ¿Qué le vamos a hacer? No somos multitarea. Bueno. ¿Qué opinan ustedes de lo que está pasando con el barco del antivirus? Porque esto empieza a parecer un puñetero caos. El gobierno anuncia que va a coger el barco en Canarias, cuando los de Cabo Verde han dicho que allí no desembarca, vamos, ni un capazo. El gobierno se ofrece, porque Sánchez es el más verde de los verdes y por eso nos provoca un gran apagón. Sánchez es el que más solidario es con la inmigración mundial y por eso tenemos ahora un caos con una regularización masiva. Y Sánchez es, por supuesto, el más solidario con los enfermos del mundo. Así que cuando todos los demás están diciendo no, aquí el barco no atraca, va Sánchez y se ofrece. Y se ofrece sin consultarlo con el gobierno canario. Y permite a un avión que lleva 3 enfermos a Holanda que haga escala en Valencia sin decírselo al gobierno valenciano. Y además salen a decir que van a traernos a los 14 enfermos españoles al Hospital Gómez Ulla de Madrid sin consultarlo con el gobierno madrileño. Todo esto cuando se supone que las competencias sanitarias son de las autonomías. Bueno, pues no han consultado nada. Se ha montado un follón de 3 pares de narices. Tenemos a los trabajadores del puerto en Granadilla diciendo que ni de coña van a permitir que allí atraque nadie. Tenemos a las enfermeras del Gómez Ulla alarmadas porque nadie me está dando órdenes claras ni adoptando planes adecuados. Tenemos a la Guardia Civil diciendo, oiga, que se nos manda a trabajar con esto cuando no tenemos protecciones de ningún tipo. Tenemos al gobierno canario diciendo que jamás no va a dejar que atraquen en Tenerife. La alcaldesa socialista de Las Palmas, Carolina Darias, callada, no ha puesto ni un tuit sobre el tema, no ha salido a decir, pues nosotros los socialistas canarios acogeremos el buque en La Palma. No, eso no, por el amor de Dios. Entonces, al final parece que el gobierno canario ha conseguido que el gobierno español diga que no va a atracar el barco, sino que fondeará lejos de la costa y que entonces en lancha pues irán saliendo la gente y tal. No nos explica por qué no se puede hacer una cuarentena en el buque.
salió a decir, o sea, no se le ocurre ni al caso a la manteca. Sacan a Fernando Simón a hablar del tema y Fernando Simón diciendo, es que no vamos a tener a 147 personas encerradas. El mismo tío que encerró a 45 millones de españoles dice que no puede encerrar a 147 en un buque. Ya dices, uy, qué rarito, ¿no? Y luego sale la ministra de Defensa a decir que no, que la cuarentena de los pasajeros que vengan a Madrid será voluntaria. Sale la ministra de Sanidad, Mónica García, es que nos ha tocado con Mónica García como ministra de Sanidad, sale a decir que bueno, que el gobierno tiene herramientas para hacer la cuarentena. ¿Saben lo que están haciendo? ¿Están improvisando día a día? ¿Están generando el caos a propósito? Pues no lo sé, porque por encima de todo esto sobrevuela una cuestión, que es la memoria. Los hombres pues no somos como las mujeres, tenemos menos memoria, pero yo me acuerdo que en la pandemia anterior, mientras la gente moría y mientras nos confinaban, estos socialistas estaban robando como cerdos, colocando sus amiguitas en puestos públicos, con lo cual yo la duda que albergo es, en estos momentos, con un barco que viene con un cadáver a bordo, porque en Cabo Verde han dicho que no se desembarca, este gobierno, estoy convencido de que tiene en estos momentos en su partido a 400 tíos analizando a ver cómo pueden sacar tajada con el antivirus. Porque es que es lo que han hecho en la pandemia anterior. Entonces tengo esa sospecha, posiblemente infundada, claro. Posiblemente o no, o totalmente. Yo no sé si esto le ha venido muy bien, porque tampoco vamos a pensar que hay una confabulación internacional para que se produzca esta noticia la misma semana del juicio a Ábalos, Koldo y compañía. Tampoco vamos a pensar eso, pero que le ha venido muy bien al gobierno español, sin duda. Y uno se repasa los medios internacionales y sí, la noticia tiene su recorrido, pero tiene un recorrido medio, no abre portadas a nivel internacional. Pero en España, ciertamente, es el tema que ocupa todos los informativos de radio, televisión y digitales, ¿no? Que el gobierno haya dicho, bueno, pues ya que el Pisuerga pasa por aquí, vamos a aprovechar y vamos a tirar y vamos a explotar esta beta para ver si tapamos un poco de las vergüenzas del juicio que se está llevando a cabo. Pues oiga, vamos a aprovecharlo, lo vamos a dar un poco más de bombo. Pues a lo mejor somos un poco, o en mi caso soy un poco conspiranoico, pero es que como han hecho tan repetidas veces y que sepamos, porque es que todavía creo que no ha salido ni un 1% de la realidad de lo que ha ocurrido entre bambalinas, pues uno siempre se pone en la peor opción de las posibles. Entonces, que este asunto se haya aprovechado ya que ocurre y se utiliza para explotarlo hasta el final para ver si tapamos estas vergüenzas, este espectáculo bochornoso que ha sido el juicio a Ábalos, Koldo y Aldama en el Supremo y con todas esta semana que ha sido absolutamente decisiva, y bueno, dejamos de hablar un tiempo sobre esto y pasamos a hablar de este otro asunto, lo tapamos. Bueno, pero evidentemente este gobierno recurre a todas las cortinas de humo, pero hay algo en ese razonamiento que me chirría un poco, que es, para dejar de hablar de cómo robaron hasta el agua de los floreros en una pandemia, ¿la liamos con otra pandemia? Pues no alcanza a verlo. Bueno, pero al menos tapamos que estos han estado con 8 o 9 prostitutas durante el confinamiento en restaurantes de lujo y se han llevado a las prostitutas al ministerio, tapamos todo el final del juicio, en fin, eso ha quedado diluido informativamente porque ha estallado esta noticia. ¿Que son capaces de hacerlo? Sí. Que sea la realidad, pues hombre, a lo mejor simplemente ha coincidido informativamente, pero que, pues al final no estamos hablando esta semana de lo que realmente o era la noticia, yo creo que probablemente del año a nivel político, que es... pues el visto para sentencia. Exactamente.
y todas las vergüenzas que han salido de Ábalos, de Aldama y de Koldo, que No ha sé, sido a mí un es que espectáculo lamentable. Me resulta imposible hablar de lo del antivirus sin relacionarlo inmediatamente con la corrupción en la pandemia anterior, es decir, con el juicio. Sí, viene lo uno con lo otro. Entonces, no sé hasta qué punto le puede servir esto como cortina de humo a Sánchez. También es verdad que no es muy bueno con las cortinas de humo, porque recordemos el año Franco. El año Franco se supone que iban a hacer ¿cuántos actos el año pasado? 365, uno cada día, o 100 actos, o yo qué sé, uno cada 3 días. Al final, pues no le sirvió de cortina de humo de nada, porque fue noticia el primer acto. Yo creo que en realidad a lo que van primero es y último, a trincar. ¿no? Porque No, hubo otros, pero a lo que pero van vamos, es a tampoco. trincar. Por eso yo tengo la sospecha de que más que cortina de humo, aquí hay socialistas intentando ver cómo pueden trincar con el asunto del antivirus. Y Pero dándole eso yo creo que ¿eh? nos enteraremos dentro de un tiempo. Pero eso seguro. O sea, no me cabe ninguna duda, porque si esta gente desde el año 18, que es cuando llegaron al poder, están robando, o presuntamente, pero que venían planeándolo desde mucho antes de llegar al poder, pues hombre, ahora pues seguirán en ello, sin duda. O sea, no me cabe ninguna duda. Es un problemón lo de las pandemias, porque las sociedades no funcionan sin confianza, lo hemos dicho muchas veces ya, y donde más confianza necesitas es precisamente en cuestiones, en alertas sanitarias, en alertas ante catástrofes naturales, etcétera, ¿no? Y si ahí ves que las autoridades, lejos de transmitir seguridad, transmiten todo lo contrario, mal vamos. La pandemia fue un ejemplo tremendo de lo que puede suceder cuando se prostituye la ciencia y cuando se corrompe la ciencia y cuando se utiliza la ciencia para otras cosas, y esperemos que la gente haya tomado nota y reaccione como es debido. Nos tienen caladísimos y saben que aunque sepamos que son muy malos, etcétera, la gente no va a jugarse más. Y entonces te encierran, mañana ponen una ley draconiana y te la comes. Yo sé que cuesta y es muy fácil decirlo y otra cosa es hacerlo, pero o se empieza a trabajar en la desobediencia civil o en España nos va a ir muy mal, porque están jugando a políticas de hechos consumados, en situaciones además irreversibles como la cuestión migratoria, o nos va a ir muy mal porque ellos ven que los resortes de poder que tienen son aún más poderosos cuando viene una alerta. Eso quiere decir que tienen que generar, que van a crear. Eso te tiene que dar para dar pie a la conspiranoia. No, esto lo han creado. No hace falta que lo creen. Ellos aprovechan la ocasión. Ahora, las bases para que haya un movimiento contestatario y de desobediencia masivo son claras. A esta gente se les permite que nos destrocen a impuestos precisamente, o la única justificación que tienen es, oye, es que cuando vengan maldadas van a estar ahí. Y no están. Nunca están cuando se les necesita. Así que ahí tendríamos que estar todos con el colmillo sacado, viendo las descoordinaciones, viendo que una autoridad dice una cosa y la otra dice la contraria, viendo, por ejemplo, que España tiene un problemón de competencias, porque como no somos un Estado federado, pero o sea, no somos un Estado federado, pero Estados federados, cuando las cosas se ponen duras, el Poder Central dice, se acabó la broma, despliego la Guardia Nacional. Y aquí, en España, no tenemos cosas de estas y nos encontramos con situaciones donde el ministro y un alcalde dicen cosas contrapuestas y perjudica además a las cadenas de mando y cosas de estas. Ojo, que a veces beneficiosamente, menos mal que en pandemia había gobernantes que se plantaban ante Pedro Sánchez.
y permitían que hubiera un poco más de libertad, o siguieron la corriente opuesta. Es decir, frente a la política de restricción extrema decían, yo voy a abrir lo que pueda y cerraré lo que no me quede más remedio, ¿no? Así que veremos a ver qué sucede, pero de nuevo, que en algo relacionado con la sanidad no haya claridad y no haya seguridad es lo que nos faltaba. Mucha gente además te dicen, oye, no prestéis atención a las fake news, a los bulos, a no sé qué. Ya, bueno, pues entonces transmite información, no transmitas propaganda y que no se te vea el plumero. Y a los científicos, oye, estáis en el foco, no aprovechéis para otras cosas, porque entonces os perdemos el respeto y el problema, ya digo, que es calamitoso, porque de repente hay gente que empieza a decir, no, el antivirus es una mierda, no vacuno a mi hijo de la varicela, no me jodas. O sea, no mezclemos cosas, porque entonces vamos mal, pero claro, como no te dejan ellos seguir un patrón de fiabilidad, pues pones fácil este tipo de desconfianzas. Veremos a ver qué sucede con el barquito y sobre todo esta, ¿no? Sale el maldito... Pero usted tiene claro, primero, ¿qué quiere hacer el gobierno con los pasajeros? No, ¿verdad? Primer problema. O sea, deberíamos tenerlos todos claros. Segundo, usted tiene claro de que lo que ha hecho hasta el momento el gobierno es lo correcto, eso de ofrecer Canarias para que el barco llegue allí, eso de inicialmente decir que el barco va a atracar, luego echarse para atrás, no, porque ha empezado la desobediencia civil. Los trabajadores del puerto dijeron, muy bien hecho, ni de coña. O sea, y yo, que los guardias civiles y enfermeros que tengan que participar en todo este tema, o les garantizan la seguridad personal. ¿Quién te la va a garantizar? Pues no sé, si no me lo garantizas, claro. entonces yo lo siento, pero yo no voy a una misión donde puedo infectarme de algo que tiene un 33% de letalidad, que vaya tu señora madre. Y además, eso en cualquier tribunal lo entiende perfectamente. Si existe una cosa que se llama derechos de los trabajadores. Tú no puedes enviar a un trabajador, dice, oye, que allá hay un barco de virus, ayuda a sacar a los que están. Dice, perdone, ¿qué equipos de protección me da? ¿Cuál es el plan? ¿Cómo va a ser el protocolo? No, bueno, ya vemos. Dice, pues vaya usted. Y a la vez, luego hay otra cosa que igual convendría que se explicara todo con bastante claridad. Las mismas administraciones que presumen de haber comprado el último equipamiento o que van a imponer la tecnología más puntera en un ámbito, ¿son incapaces de medicalizar un barco? De nuevo, otra vez decimos, un momento, espérate, si montáis hospitales de campaña en 2 segundos y presumís de que lo hacéis enseguida y que la gente extraordinariamente preparada, que no lo sé, pero como no lo sé, tendrían que preguntar, o sea, tendrían que hacer este tipo de respuestas público, generar las redes sociales que estuvieran como muy, muy, muy activas en esto, las redes sociales de los organismos competentes. ¿Por qué no se medicaliza el barco? Por esto. Que me lo tienes que explicar, ¿por qué no lo medicalizas? A ver. No, me tienes que explicar por qué en Santa Elena van a imponer cuarentena de 45 días a todos los que estuvieron en contacto con los pasajeros que bajaron allí del buque. Y aquí sale la ministra de Defensa a decir que la cuarentena será voluntaria. La cuarentena de los pasajeros. Dices, perdón. Por cierto, las cuarentenas nunca son... Es como una aberración. Esto es como la solidaridad de los impuestos, ¿no? No puede ser. Si es impuesto, no es solidaridad. Si es cuarentena, no puede ser voluntaria. O sea... Es un disparate y parece mentira que esto lo dio la ministra de Defensa, que dentro del gobierno, por muy mala que sea, porque yo presumo que dentro del gobierno no hay nadie bueno. Pero parece que sí, que era la lista, ¿no? Era la lista del estuche. ¿En qué momento? Era el lápiz más afilado. No. No está de acuerdo, Mario. La comparas con el resto de miembros del gobierno. Y parece Einstein, ¿eh? Sí. ¿Quién? Comparada con yo qué sé, con Mónica García, con Margarita Robles. Margarita Robles. Yo estaba ya cortocircuitado. ¿En qué mesa me han sentado? La médica y madre, pues es médica y madre, ¿no? Exacto. Pero dices, esta señora que llega que la cuarentena es voluntaria y demás. No, oiga, ¿qué pasa? ¿Que en el COVID la cuarentena y el confinamiento era voluntario? Eso es. No, es que estuvimos meses confinados y de manera ilegal, por otra parte.
Entonces, ahora, por arte de Birli Birloque, los que quieran tal... No. Esto es un tema de seguridad nacional, de salud pública. Esta gente, pues, si quiere el gobierno, que yo no sé por qué se tiene el gobierno español siempre que meter en todos los charcos, pero bueno, con los 14 españoles pues le lo sirve puedo llegar a Sánchez a entender. para ponerse medallitas ante la OMS. Sí, pero ya está. Pero, hombre, los 14 españoles hay que cuidar de su salud, evidentemente, pero ya está. O sea, los 14. Y los 14, obligatoriamente, como parece lógico, que cumplan esa cuarentena, que cumplan con todos los protocolos. Si en Gómez Ulla pues es el centro especializado por sus características, lógicamente allí está la planta hospitalaria para los ingresos de soldados de la OTAN, etcétera, y está ahí reservada la planta número 22. Venga, al Gómez Ulla y ya está, pero el resto que se vayan para Holanda, para Países Bajos, que el armador, el dueño del barco, es de Países Bajos. Este marrón, como quien dice, ¿por qué se lo tiene que comer no ya el gobierno, la ciudadanía española? Es que estamos poniendo en riesgo a los ciudadanos españoles. ¿Por qué? Porque no hemos, estoy con don Mario, porque no hemos quemado nada cuando Sánchez ha anunciado que va a dar sanidad gratuita a otros 2 millones de tíos o regularizar al millón y pico. Es que Porque no hemos quemado nada cuando las políticas de Sánchez han matado a 230 personas en Valencia. Porque no hemos quemado nada cuando el gastarse dinero en pilinguis y en robarlo ha matado a 46 personas en Adamuz. Porque no hemos quemado nada cuando resulta que este tío nos lleva al mayor apagón de nuestra historia, el primer apagón absolutamente total, matando al menos a 15 personas ese día. Sí. Y encima seguimos sin y nadie ha dimitido, asumir que sepamos, ninguna ¿no? responsabilidad, y todo porque quería sacar pechito de que él era el que tenía más renovables en la red en todo el mundo, ¿no? De verdad digo, o empezamos a meter en cintura a los políticos y a marcarles muchísimo el camino, o nunca nos vamos a liberar de esta peste. Son impunes y claro, el poder corrompe, y el ver que cualquier disparate tuyo puede transformar la sociedad, pues imagínate el aliciente que es, etcétera. No sé si estáis viendo eso, lo que están haciendo ahora, por ejemplo, con la ley la ley Juana Rivas, casi se puede llamar. Es que esta gente tiene que acabar muy mal. Es que eso sí es una cortina de humo porque no Prohibido. tiene forma de aprobarlo. Ya, aún así, eso de que no tenga... Mira, viendo la fauna que hay en el Parlamento, hasta que no vea que eso lo tiran atrás, yo me creo que lo van a aprobar. Porque hace 25 años también diría, pero ¿cómo van a aprobar una aberración como la ley de violencia de género? Y la aprobaron por mayoría abrumadora, clamorosa, y luego los demás no tocan ni una coma de eso. ¿Bien? Bueno, pues esta gente funciona así. Y en la OMS habría que antabilizar la OMS. Qué aberración de institución. Me ha gustado y el daño que hace. El verbo me parece una es gran un horror, creación. porque gran parte de los males que se producen en situaciones de pandemia vienen de organismos como la maldita OMS, que no están ahí. De nuevo, es la gran corrupción. No son organizaciones mundiales de la salud. Son organizaciones copadas por políticos para mercadear, para sacar tajada, no, mercadear, que voy a parecer yo aquí un perro flauta, para sacar tajada, para corromper y para modificar sociedades al amparo de la salud. No tiene nada que ver con la salud. El chorbo que hay en la OMS no tiene nada que ver con la salud. Ley de Pajín está en la OMS. No sé cómo deciros. Y Mónica García decían que también quería acabar cuando nuevo, todo este chollo se le acabe, pues quiere acabar en la OMS. O sea, es que el problema aquí es este, es decir,
el que entra en ese círculo es que de verdad Yo- luego yo- no se bajan. yo me pregunto- Es que Leire Pajín no ha currado en su vida. Una pregunta. Los médicos a los que la MEMA, Mónica García, va a mandar a tratar a los pasajeros que bajen del COVID son los mismos a los que niega unas condiciones laborales dignas, ¿no? También te digo una cosa, y es verdad que los médicos están que echan las muelas con ellas, pero es que aún así, es que yo me acuerdo de las huelgas en Madrid, las huelgas sanitarias, y como me acuerdo de las huelgas sanitarias en Madrid y veo el distinto trato que tiene la médica y madre, me pongo malo. Pero ¿sabe usted quién organizaba esas huelgas sanitarias? No los médicos, lo organizaba el personal más bien administrativo, al que se trata exactamente igual que al médico en cuanto a ver su opinión Bueno, en los está hecho- consejos de está hospitales, hecho- etcétera. hecho apostísima, Entonces efectivamente. no confundamos, los médicos no participaban en esas mareas blancas y esas cosas, participaban tres. Al final siempre ¿a quién te sacaban en las televisiones? A un tío de Podemos Celador. que era enfermero o celador y que C. salía en todos sitios, ¿no? Entonces, no. Los médicos están en estos momentos en huelga contra Mónica García desde hace bastante tiempo y no tragan y no le admiten a Mónica García que no les dé un estatuto propio. Y entonces ahora Mónica García va a tener que recurrir a esos médicos para hacerse cargo de esta emergencia sanitaria. Fija, es que de verdad, es que es tan necesario que entre. Pero claro, es que esto. Que entre alguien y que diga, también en España, no financie la OMS. Y prohíbo expresamente que España mande un solo cargo, un solo representante que haya tenido mando en plaza médica, por ejemplo. Ya está, porque es que se tiene que empezar a acabar esto de que no vayáis a currar más, de que de repente hayas entrado en una lista, encima en España, que entras en una lista donde te han puesto, donde la gente no ha decidido si tú eres un buen representante o no, y a partir de ahí ya no te baja nadie de esa rueda. Yo es que eso, claro, lo llevo fatal esto porque la izquierda es la que ha citado siempre el resentimiento y me están haciendo resentido a mí estos hijos de Satán. Pero es que no se puede, o sea, es que no se puede tolerar que gente tan execrable en todos los ámbitos, empezando por el profesional, como Mónica García, vaya a hacer carrera y vaya a modificarte pautas vitales esenciales. No puede ser, es que no puede ser. Y además, en serio, es que hay un montón de cosas en las que hemos dejado que los gobiernos entren. No puede ser y hay que echarlos atrás. Hay que echarlos atrás. La democracia va a tener una tremenda crisis de legitimidad porque se mete en ámbitos donde jamás se debió meter. Hay un montón de cosas que no se deciden por aclamación. Un montón. Y luego hay otro montón de cosas que sí se deberían decidir. Por ejemplo, las concesiones de nacionalidad. Qué casualidad, hombre, que ahí no preguntáis a la gente si les parece bien que su país sufra una alteración radical de su estructura social. Qué casualidad, hombre, que eso no lo pregunten. No se puede, de verdad. Hay que... A ver cómo se hace esto, pero hay que sacar a los políticos de un montón de ámbitos donde no pintan absolutamente nada y otras y sobre todo laminar organizaciones como, mira, yo qué sé, por sacar aquí mis obsesiones, la DGT, que es ahí hay que bombardear, o el ayuntamiento, sal, bombardear otra vez, meter antivirus, bombardear otra vez y luego lo que sea más. O el Ayuntamiento de Madrid, ya puestos. Pausa publicitaria y seguimos. No digas eso. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Ser líder no es brillar, sino iluminar. No es dejar huella, sino abrir caminos. Es saber que siempre puedes dar un poco más. Alimenta lo que te hace líder. El Pozo y Carlos Alcaraz, líderes en España y en el mundo. El Pozo, uno más de la familia. ¿Quién no ha oído hablar de Don Quijote? El caballero que confundía molinos con gigantes, pero que también nos dejó frases eternas como: la libertad, Sancho.
es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Ahora tienes la oportunidad de descubrir el Quijote de una forma clara, cercana y divertida. Un ciclo para entender la obra de Miguel de Cervantes sin complicaciones, disfrutando de sus historias, su humor y su sabiduría. Más información e inscripciones en el 91 6 16 24 64 o enviando un correo a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Un propósito es algo que nos mueve a superarnos. Hace más de 120 años empezamos el nuestro, impulsar la investigación para cuidar la salud de las personas. Pero hay retos que nos exigen una nueva forma de investigar. Nace el Centro de Investigación, donde la inmunología da forma al futuro. Caixa Research Institute, Fundación La Caixa, creer para transformar. Si sufres de artrosis de manos, los guantes de Relax Quantic Nanotech, con su masaje, vibración y calor, mejorarán tu calidad de vida. Eficacia demostrada en ensayo clínico. Recuerda, si tienes artrosis de manos, guantes Quantic Nanotech. Y para las personas que lo tienen localizado en la rodilla, la rodillera de Mejorando tu Vida, que utiliza ondas de radiofrecuencia. Os cambiará la vida, al igual que el cinturón para aliviar el dolor de la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. Recuerda, llámanos al 900-730-122 y si llamas ahora, solo para los oyentes de Radio Libertad, gratis un tensiómetro que habla. 900-730-122. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, como esto es una democracia, pues hemos consultado aquí con nuestros tertulianos. A las bases. Hemos consultado a las bases, como hace Pablo Iglesias continuamente para tomar sus decisiones. Entonces hemos decidido, hablábamos del tema a tocar en esta media hora, hemos decidido que sea Andalucía. ¿No? Los círculos de Radio Libertad se ha reunido el círculo de tertulianos y ha decidido que hablemos de Andalucía. Bueno, ¿qué les está pareciendo a ustedes la campaña andaluza? ¿Qué les pareció a ustedes el debate? ¿Qué les parece que va a pasar el próximo domingo, 17 de mayo? Paco es un buen... hace buenos vaticinios. Sí, no siempre, ¿eh? Salvo cuando no los hace. Salvo. ¿Sí? Siempre, pero ha tenido... Dejémoslo ahí. Ha tenido algún acierto... Justo en Andalucía. Sí. A ver, yo basándome en las encuestas, parece que Juanma Moreno Bonilla lo tiene ahí, ¿no? Que va a estar rozando la mayoría absoluta. Pero yo no me creo nada. Yo creo que yo creo que va a estar lo hacen para que su electorado no se desmovilice. Exactamente. Y para luego, si saca la mayoría absoluta, decir, han mejorado las previsiones. Yo creo que está rozando verdaderamente y que se va a quedar a las puertas porque, obviamente... ¿Usted cree que la pierde? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que va a quedarse, no a mucho, pero que va a quedarse un poquito por debajo. O sea, la mayoría absoluta necesita 55 escaños. ¿Usted cree que va a quedar en 54? Yo creo 53, 52, 54. ¿Usted, don Mario, cree que va a que va a obtener la mayoría absoluta o no? Yo lo que creo es que Almeida... Usted lo que cree es que Juanma Moreno, ¿sí? ¿Qué? Juanma Montero. Me he tirado ahí. Pues vale, o sea, si es que no me diga esas cosas porque, por ejemplo, vi a Feijóo el otro día diciendo si no quieren que vuelva el PSOE, y les tuve que poner el vídeo donde Bonilla pedía que volviera el PSOE. ¿Os acordáis? Sí. ¿Dónde está el PSOE? No me jodas, ¿vale? ¿Dónde está el PSOE? Echamos de menos al PSOE. O sea, necesitamos a Felipe. Necesitamos que vuelva el PSOE, decía, en Andalucía. Entonces tú tienes que saltar por el balcón. Yo creo que sería importantísimo que perdiera la mayoría absoluta este hombre. Importantísimo. Para toda España, no para Andalucía. Para toda España. Porque como la apuesta que estamos haciendo es nacional y como la crisis que vivimos es nacional y como lo que toca es repensar la nación, no
es bueno que haya coartadas para no hacer eso. O sea, al PP hay que decirle, chicos, que no. Mira, es que ni los varones os aguantan. Se caen. ¿Y por qué se caen? Porque se tienen que caer. ¿Y por qué se tienen que caer? Porque estáis haciendo mal las cosas. Bueno, pero estamos mejor que antes. Me da igual. Es que se trata de hacer cambios sustanciales y que hay que hacer una corrección de rumbo. De rumbo. Y ya está. Y además hay una cosa que llevo especialmente mal de que es que va de Miramelindo y de qué pena que no todo el mundo sea como yo. De buena gente que soy. Oye, que no vayas por ahí. No vayas por ahí. Porque si la gente está encabronada y si hay discursos hoscos, es porque la realidad está muy encabronada. A lo mejor no eres tan gracioso si vives en zonas deprimidas de Almería, si vives en zonas tomadas por el narco, si vives en zonas tomadas por el paro, que es el gran capo de buena parte de Andalucía, el paro, que es el gran cacique de Andalucía. Entonces, a lo mejor no eres tan simpático cuando ves que a eso no se le está poniendo arreglo. Y encima estás en una comunidad que tiene mucho presupuesto en su mano y no lo está utilizando bien. Y es una comunidad que encima sirve de contraejemplo para los que más están mangoneando en España. ¿Qué hacen los nacionalistas catalanes cuando algo va mal? ¿Qué ejemplos ponen siempre? ¿De dónde es el primo de Rufián? Claro. De Jaén. ¿Qué dice la socialista catalana de Lérida? ¿Qué tienen que hacer los andaluces? Levantarse del sofá. Me molesta vaticinar el futuro y acertar, pero de vez en cuando lo hago. Yo ya dije que si las encuestas empezaban a dar que Juanma Moreno perdía la mayoría absoluta, saldría algún socialista a hacer alguna cagada para que recupere los votos necesarios para obtener la mayoría absoluta, porque el candidato del PSOE en Andalucía se llama Juanma Moreno, lo siento. Juanma Montero. Juanma Montero. ¡Qué elementa! Luego, por otro lado, en serio, es que se necesita reflexiones. No puede haber gente en política como María Jesús Montero. Ya está. O sea, que hay... No podría. Recuperar el sentido común. No debería. Esta también. ¿Pero qué hace esta tía aquí? Que encima es arrogante, que es el colmo. Es una tremenda responsable de la ruina de millones de familias y encima va con cuajo. No, necesito verte debajo de un puente y decir, es que la he liado parda, que te vamos a sacar del puente. Pero primero vete al puente para que veas las que has liado, pollito. Pero Mario, ¿tú no piensas que es la política más importante de la historia? Por encima de Isabel la Católica, no sé. No lo piensas. Madre mía, ¿no? Y ojalá, o sea, no lo sé, pero me da la sensación de que en las extremeñas, por ejemplo, Vox iba con más acometividad. Como diciendo, aquí tenemos mucho campo sobre el que sembrar, y me gustaría verle más punch ahí, no es solo punch, por cierto, lo que hay que transmitir. El debate no lo vi, pero leía a Cristian Campos, que estuvo soberbio en su análisis en Twitter, ¿no? Y decía dice, no, es que esto es infumable, esto no es un debate, esto no sé qué, claro, y el único que decía cosas era el de Vox, pero se necesita que eso se traduzca en que los demás y que la sociedad digan, oye, venga, sigue diciendo cosas, porque es que si no, no vamos a ningún lado. Y en serio, las naciones andaluzas tienen trascendencia nacional, no es solo de ahí, y no hay que dar por hecho que el PP puede conservar un feudo con mayoría absoluta. No, eso es de verdad que es un problema nacional. Y tenemos que tener en cuenta que Andalucía ha sido tradicionalmente el gran granero de votos de la PSOE, que se ha bautizado allí al PSOE como la PSOE. O sea, era algo
mucho más que un partido, es que era parte del régimen, es que durante 40 años ha sido, pues eso, la PSOE. Y de la noche a la mañana el comportamiento político de la ciudadanía puede cambiar su voto, pero digamos que el germen está ahí. Entonces, a mí, por ejemplo, en Castilla y León me sorprendió muchísimo los resultados del PSOE. No pensé que fuera a tener tan buen resultado el alcalde de Soria como tuvo. Por mucho que aquí pensemos que es la peor candidata, pero es que luego hay que ir por Andalucía, pueblo por pueblo, y veremos a ver. O sea, yo no me las tengo todas conmigo que el PSOE vaya a tener un resultado tan desastroso. O sea, que vaya a bajar con respecto a la candidatura de Juan Espadas, pues posiblemente sí, pero que el PSOE tiene un suelo electoral brutal, eso, vamos, nadie puede dar por muerto al PSOE, ni en unas andaluzas y en unas generales mucho menos. Especialmente cuando el que tiene enfrente no quiere darle por muerto, ¿no? Claro, si su referente es Felipe González, lógicamente. Me refiero a que si un Juanma Moreno Bonilla es capaz de decir en el Parlamento andaluz, como ha dicho, que ojalá que vuelva el PSOE de Andalucía de antes, pues entonces ¿cómo vas a darle por muerto? Si el otro está diciendo quiero que vuelva, resucita, Lázaro. Claro. Si es que es su referente, si es que Felipe González es su referente. Un tipo que llevó a España a la ruina, crímenes de Estado, en fin, no vamos a descubrir ahora a Felipe González. Y ese gran referente hasta el agua de los floreros. Claro, o sea, vamos a descubrir ahora a Felipe González y es su gran referente político. Ahora parece que es San Felipe González. Oiga, que Felipe González, y sin Felipe González no hubiera existido Zapatero. Y sin Zapatero no hubiera existido Sánchez. O sea, esto es una cadena que lo uno ha ido permitiendo lo otro. Son pasitos, pero el que pone el primer paso durante nada menos que 14 años es Felipe González. Y que Felipe González sea ahora San Felipe González y sea el gran tótem de la derecha andaluza, pues hombre, a mí me parece un disparate. Sí, bueno, de la derecha, ese culto, de la derechita, ese culto ¿no? a Felipe González me llama tanto la atención como el culto a Juan Luis Cebrián. Juan Luis Cebrián, que era el tío que nos insultaba a los que íbamos a manifestaciones de víctimas del terrorismo. Era el tío que cuando la revolución de los balcones, al cabo de 3 meses decía, bueno, ya basta, ya podemos quitar las banderas de los balcones, ¿no? Y ahora le andan llevando bajo palio en medios como si fuera el referente de la lucha contra la degeneración de España. No me fastidies. Oiga, tengo ganas de que alguna vez alguien reivindique a los que siempre hemos defendido las cosas correctas desde el principio. ¡Qué leches! O sea, es de no creer. A mí siempre me ha parecido muy injusto eso bíblico de más alegría hay en el cielo por un pecador arrepentido que por 100 justos. ¡Leche! Que los justos estábamos haciendo lo correcto desde el principio. ¿Cómo que se va a alegrar usted por el pecador arrepentido? Pero que, en este que caso, se arrastre convenientemente. En este caso ni siquiera se han arrepentido, porque vamos, ha pedido perdón Felipe González por los crímenes del GAL en algún momento, o por todo lo que se llevaron, Filesa, con todos los casos de corrupción. No sé, Luis Roldán, ha pedido perdón por Luis Roldán. ¿Cómo llevaron a la muerte al juez Marino Barbero acosándole? Si es que fueron 14 años lamentables. Por dinamitar el Estado de Derecho, que fueron ellos. Ellos. Acabar con los contrapesos. Claro. En fin, estamos como estamos porque hubo algunos que dieron los primeros pasitos. No, y luego hay otros que han cogido carrerilla. No, el PSOE históricamente ha sido una lacra para España. Por eso tiene que desaparecer, pero el PSOE al completo no es recuperable. No es recuperable. No, y además, o sea, se demuestra. No hay nadie que lo quiera recuperar. Y el que lo quiere recuperar tiene muy poco futuro en ese partido. Siempre ha pasado, ¿no? Hay un problema ahí porque hay un montón de gente en la sociedad a la que eso no le parece importante, de verdad. Y el que hay de lo mío es brutal. El asistencialismo degenerado que se ha implantado en España va a ser una rémora salvaje. Y lo que nos faltaba ahora es regularizar a millones de inmigrantes
que tienen la vista puesta en eso, ay, y ahora puedo empezar ya a chupar del bote. Lo que nos faltaba, en serio, lo que nos faltaba es eso. Porque los fenómenos de inmigración masiva que provocan vuelcos extraordinarios de población ya no son, oye, que viene uno que es ingeniero y que no puede en su casa. No. Y deja de joder ya con eso. No son ingenieros ni nada que se le parezca a ser ingenieros. Y si traéis a gente para hacer trabajos, la famosa frase esa de lo que no queremos hacer, o sea, de verdad, darle dos vueltas a esa frase, es que es espantosa. Porque tú estás diciendo, traigo a alguien que considero menos que yo para que hagan cosas que son menos que yo y le voy a pagar menos de lo que yo merezco. ¡Cojones! Oiga, no hay manera de defender eso que estás diciendo. No, ¿cómo va? Está usted un poco mal hablado, reprima. Sí, de verdad, he dicho manera. Ha dicho manera. Pero no se puede. No se puede. Y el espíritu es ese. No, venga, que sigan viniendo porque tenemos que... Y España tiene un problemón con el cuidado de las personas mayores. Cada vez hay más gente, afortunadamente, cada vez hay más gente mayor que vive muchísimos más años. Sí. Y en los últimos, y que no son cada vez tan pocos años, tienen grandes impedimentos de movilidad, por ejemplo, etcétera. Bueno, eso hay que ponerle remedio. Pero ahí sí que, fíjate tú por dónde, ahí sí que tienes que pedirle a las autoridades, no, esto es cuestión vuestra. A ver, aquí, los servicios sociales esos que... Ahora, aquí. Las clases de piano... esto. Ahora, ya. Las clases de cultura marroquí para marroquíes que tienen familia marroquí en Marruecos, que van a vivir del niño aquí... No. Plazas para cubrir las necesidades que están arruinando familias hoy en día. Porque están manteniendo con vida a familiares. Con vida a familiares. Y de repente no los pueden tener en su casa, por ejemplo, y tienen que ir a una residencia. La muerte es para esas familias. La muerte. Bueno, pues entonces se para. Hay algunas cosas donde hay que parar de verdad. Y decir, no, esto no se puede. Y a ver cómo lo hacemos para que esto no siga sucediendo. No te quiero ni contar la gente con ELA y tal. Todo lo demás... Fuera. Mario, no seas demagogo. ¿Demaqué? Que no quiero un solo menor, ni un solo menor del reino de Marruecos en mi país, ni uno, si tengo que atender a estas cosas antes. Y si no las tuviera, tampoco. ¿Por qué? Porque no tienen que estar aquí. Es que ¿por qué hemos avanzado en el debate? ¿Qué hace un menor marroquí? Uno, ¿qué hace en España? Que no tiene padres. ¿Cuánto lo siento? Vamos a hablar con nuestro amigo Mohamed. Mohamed, tienes ahí a Mohamito que se le han muerto los padres. Acógelo. Tú que eres el comandador de los creyentes y que te gastas pastas salvajes en un montón de cosas, ¿dónde están tus centros sociales? Ahí, ¿verdad? Llévatelo. Que le vaya muy bien. ¿Dónde está? ¿Por qué? ¿En serio? ¿Pero por qué se ha avanzado de ese primer punto? ¿Qué hace un menor marroquí en España? ¿Y este de Mali? ¿Y qué pasa en Mali? No, pues que hay... Ya, pero ¿dónde está Mali? A 4.000 kilómetros. ¿Y qué? Vale, pues eso, ¿qué hace aquí? No, que hay una guerra... Muy bien. ¿Y? Pues tiene derecho a recibir refugio en el primer en país el país seguro que atraviese. Exacto. Que, oye, bueno, necesitamos... Te financia un hospital de campaña y una escuela donde aprenda lo que tiene que aprender un niño de Mali para sobrevivir en Mali. Bueno, y Senegal... ¡Joder! Senegal, es que están muy lejos esos países, no sé si me explico. Están muy lejos. Y tú... Por llegar nos está llegando inmigración hasta de Pakistán. Oiga. ¿Pakistán?
No, pero me dijeras, no, que solo acabamos... nos faltan neozelandeses, que es justo a las antípodas, viniendo en masa aquí. No, que acabamos de tener una guerra contra Senegal y nos hemos cargado a todos los adultos. Joder, qué pena. Vamos a traerlos. Entonces, sí, algo les... Que no hay ni un caso de eso. Que no entiendo por qué. Hay una guerra donde en Ucrania, tráelos. Está muy lejos, ¿verdad? Por eso muchos de ellos se quedaron en Polonia, donde querían ellos quedarse, por cierto. En los sitios donde pueden, para poder volver. Bien, ¿cómo ha sido la resolución de esos casos? ¿Y por qué no hay niños de la calle ucranianos? ¿Y por qué no hay manadas de niños ucranianos? Yo me pregunto quién gana dinero con todo eso, y ahí está la respuesta a todo. Si es que los incentivos económicos son los que explican la mayor parte de los comportamientos humanos, con el tráfico de presidiarios a Australia. El gobierno del Reino Unido se le ocurrió la feliz idea de vaciar, como Mohamed VI ha hecho con sus presos, los ha sacado de las cárceles y nos los envía a España. Bueno, pues el gobierno del Reino Unido decidió que todos los presos de las cárceles británicas los iba a mandar a Australia, y empezó a mandar lotes. Claro, imaginen ustedes el trayecto de Reino Unido a Australia, pues que de cada 100 presos llegaban 10, los demás se morían por el camino. Entonces, pues hubo alguien con espíritu humanitario en el Parlamento británico que dijo: esto es intolerable, no podemos hacer esto con los prisioneros, con los presos. Así que dijeron: vamos a cambiar el modo de pago. En lugar de pagar para que usted transporte 100 presos, le pagamos a preso llegado. Es decir, si llegan 99, le pagamos 99. Si llega uno, le pagamos 1. Oiga, empezaron a llegar todos vivos, los presos a Australia. Era una cosa, porque cambias el incentivo económico y ya está. Pues con esto quita el grifo a las ONGs y de repente ya deja de haber emergencia migratoria, porque ya no se llevan la pasta, ¿no? Por cierto, mire, que me acaba de mandar una tabla un oyente. La evolución estimada del precio mensual de una residencia privada en Madrid. Año 2000. Estaba entre 1.185 y 1.260 euros al mes. Año 2000. Serían pesetas todavía. Año 2026. 2.530 euros al mes, superando los 3.400 en residencias premium. O sea, no sé si hay que decir algo. No se gana este dinero trabajando en Madrid. No se gana este dinero trabajando en Madrid. Entonces, los que tienen que meter a sus familiares en residencias privadas, literalmente se están arruinando, muchos de ellos. Muchos de ellos se arruinan. Tienen que vender una casa, tienen que malvender una casa, en fin. Estos son problemas reales y aquí nadie dice nada. Sin embargo, eso, de repente te hacen anuncios, no, pues ahora vamos a dar sanidad universal. O les oponemos relato, también en términos humanos y humanitarios, o nos van a matar. ¿Veis? Viene de repente, ves una imagen, ¿no? Una señora de 78 años de Honduras que lleva 3 semanas en España. No hagáis eso, no pongáis esos ejemplos que además los ponen en la tele para que te sensibilices. No hagáis eso porque vais a sacar lo peor del ser humano. Cuando el que tenga que estar pagando 3.000 euros para mantener con vida a su padre con Alzheimer en una residencia privada, te vea eso en la tele. Cuidado con ese tipo de cosas, pero no hay que echarse atrás. Hay que decirles, no bajéis a ese fango el debate porque me meto en el fango. Y salís perdiendo también. Que por cierto, esta es otra. También conviene, tú vienes a aportar a una sociedad. Qué maravilla, bienvenido. ¿Vienes a gorronear? Pues también se tendrá que expresar el malestar que genera alguien que viene a gorronear. Oye, que vengo a gorronearte. ¿Esto qué es?
Luego hay otras las historias también, ¿no? Te dicen, no, es que hay gente que está trabajando de manera ilegal, no sé cuánto. Pero gente, es verdad. ¿Y cuántos de ellos hacen esto también? Estoy en situación ilegal, ya tengo un rehén, que es el que me está dando de comer. Ya tengo un rehén, porque como lo puedo denunciar, siempre que quiera, y tengo todos los incentivos, me van a dar papeles, me van a facilitar o despejar el camino a la nacionalidad, me van a convertir en un héroe ciudadano y encima a este, que es el que me está manteniendo con vida, no el salvador, a este encima le voy a sacar la hijuela. ¿Pero qué mecanismos perversos estamos empleando aquí? Es que al final, vamos, creo que no descubro América. Hay una hoja de ruta también a nivel político perfectamente trazada. ¿Por qué, si no, se va a nacionalizar a 2,5 millones de extranjeros a través de la llamada ley de nietos? 2,5 millones de solicitudes, que ya hay más de 500.000 que se han concedido. Hay una intención política, hay una intención de modificar el censo electoral. ¿Faltan votos para el partido de gobierno? Claro que faltan votos. Y yo creo que de momento ven complicado, o no, pero lo desconozco, el falsificar o amañar unas elecciones como ha ocurrido ahora en Perú. Yo creo que ese nivel todavía, esa pantalla del videojuego todavía no se la ha pasado el gobierno. Pero bueno, si vamos a nacionalizar pues millones y millones de personas que no han pisado ni conocen nada de España, pero que bueno, tienen como un background de odio a todo lo, entre comillas, facha, de derecha, etcétera. Bueno, y a toda esa gente se le da el poder de, en unas elecciones generales, votar. De momento ya hay 500.000. Hay 2,5 millones de solicitudes. Pero ahí puede caber muchísima más gente. Hombre, pues vamos modificando, vamos haciendo trampas a nosotros mismos y los resultados en las generales, oye, pues 4 años más de legislatura. La ley de nietos es una aberración de la que no es culpable solo el PSOE, es una maldita aberración. Mira lo que estoy diciendo. Es una trampa. Es una aberración. No solo es una trampa, es una aberración. Y entonces la gente dice, tío, pero ¿cómo se te ocurre? Pero, macho, si es que es de gente que tuvo que su abuelo se tuvo que... Me parece muy bien. Que es que que yo tengo 50 años y yo no he visto a Franco vivo. Yo tampoco. Entonces, si a mí me dices que en 1976 generas una ley de hijos porque no daría tiempo a nietos, digo, muy bien. En el caso de que en España hubiera habido una marea de desnacionalizaciones, que no hubo. Pero bueno, si has tenido 40 años de dictadura, coges y dices, en el año siguiente, ley de hijos de represaliados por no sé cuánto, que adquieren nacionalidad si quieren. Si vuelven, por ejemplo, que estaría también, no estaría mal tampoco, ¿no? Que vengan. Claro. Oiga, es que dice, si quieres ser español ¿usted quiere ser y español? votar aquí en España, venga, pues le doy la nacionalidad. Tiene usted 10 años, 5 años para sentarse en España. ¿Bien? Y entonces le dan la nacionalidad. 50 años después de que se muriera el señor que llevaba gobernando 40 años, vas a hacer una ley de nietos. ¿Pero de qué estamos hablando? Sujétame el cubata que la hago. ¿Pero de qué estamos hablando aquí? ¿Y quién ha aprobado eso, aparte del PSOE? ¿Qué aberraciones? Yo conozco, he tenido una compañera una compañera laboral, Carmen, que ha obtenido la nacionalidad sin haber pisado jamás España. Y encima hay que darle la enhorabuena. ¿Pero qué aberración es esta? Y de nuevo, si me dijeras, oye, no, cuidado, es que vamos a darle nacionalidad porque de repente ahora hay un conflicto en Perú, en Chile, en Colombia, no sé dónde, y hay una guerra y se están exterminando entre ellos. Está habiendo darles la nacionalidad. Que es que no está pasando nada que se le parezca para generar una situación excepcional que está alterando radicalmente el censo y para colmo,
con gente que no va a vivir en España o que no vive en España. Con la ley esta de nietos, con la aberrante ley de nietos, Buenos Aires va a ser la tercera ciudad española. Es que no tiene ningún Pero vamos a ver, que es que no se puede conceder el derecho al voto a esta gente, no se puede regalar la nacionalidad. Es que es una maldita aberración y generas que las bolsas de corrupción de las que son maestros los que aprueban leyes de nietos 90 años después funcionen y se engrasen a la perfección. Tú imagínate qué incentivo tiene esa persona para hacer fechorías de las que va a pagar cero. Yo aplicaría la ley de nietos para el oro de Moscú. Es decir, el oro de Moscú y intereses después de 80 años que lo devuelvan a España. Sí, señor, que lo devuelva el PSOE con intereses. Exacto. Los nietos de los que se robaron el oro. El nieto o los nietos de la pasionaria. Que lo devuelva. Hay gente en el PSOE, lo visteis, creo que era una funcionaria del PSOE, no sé si es en Buenos Aires, diciendo, bueno, ya habéis visto quién os ha dado que lo dijo así. Ya sabéis quiénes os han dado la nacionalidad, ¿no? Pero sí, claro. Claro, lo sabemos, sí. Claro. Ya, entiendo. Los que quieren convertir España en lo que ha sido Argentina. Argentina, el que haya visitado Argentina con cierta frecuencia, se te cae el alma. Lo que fue, lo que podía ser ese país y en lo que lo convirtieron, en el albañal que lo convirtieron, la basura kirchnerista. Primera potencia económica mundial. Es alucinante. No, y sobre todo la generación de discursos de resentido y de el mundo Irene Monteresco está tomado de Argentina, así, trasplantado, pum, pum. El del feminismo ni os cuento. Queremos convertirnos en Argentina. Claro, la gente tiene incluso una imagen distorsionada y dicen, no, le fue mal. Que hay zonas aún, pero en el tiempo de que son puro tercer mundo en Argentina. Puro, digo, no un poco que se parezcan. Puro tercer mundo. De cosas inconcebibles en España. Gente que no tiene alcantarillado, pero no en una cueva, en ciudades enteras, la famosa Villa Miseria, donde no hay ni un servicio básico y están pegadas a las zonas más afluentes o más prósperas de Argentina. Que si queremos eso, digo, que eso está hecho aposta, y veías, pero es que se cortaban tan poco que hacían hasta documentales con los llamados punteros chequeando, a ver, oye, te hemos dado la bolsa esta, ¿no? Bueno, pues ya sabes ahora lo que toca, ¿no? Que los manejaban así. Vas a la Plaza de Mayo y ves familias de despojados que están ahí porque los ponen ellos. Oye, que hoy vamos a hacer una concentración con no sé qué. Y te viene gente que dices, ¿de dónde ha salido esto? Y que le preguntas, ¿qué hacen ahí? Y no saben nada y no te se van a avergonzar. Que yo que estoy aquí, que me han pagado por venir aquí hoy. Un bocadillo y... Que si queremos esto. Bueno, pues es que van a eso. No quieren una España próspera, quieren una España dependiente de ellos. Y con una clase empresarial corrompida que se queje, pero conectada. Que se queje y conectada. Y luego los mierdas que somos nosotros, los que pagamos la fiesta a todos estos. Que encima vives acongojado con los de abajo, que son sus fuerzas de choque, y con los de arriba, que son los que te tienen que dar las 1000 subvenciones. ¿No habéis visto ya los mecanismos corruptos? Ay, a ver si se mantiene la ley de topes para que mi casero... el que te está dando su casa. Y tú vas a hacer que el gobierno le pongan un brete al que te está dando su casa. Funcionamos así. Y a ver si a mí no me quitan... Funcionarán algunos, otros no funcionarán. Por desgracia, don Luis, no es así, lo saben. En todas las sociedades hay gente que funciona mal, funciona bien. Lo que pasa es que hay épocas donde tienen más visibilidad los que funcionan mal, otras que tienen más visibilidad los que funcionan bien. Pausa publicitaria y seguimos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.
Oye, eso de que el Santander me da hasta 400 pavos solo por mi nómina y 2 recibos, ¿es de verdad? Tal cual, 400 euros si traes tu nómina y 2 recibos al Santander. Me renta. ¿Y aún hay tiempo? ¿Dónde veo las condiciones? Hasta el 10 de junio de 2026. El importe está sujeto a retención según la normativa fiscal vigente y tienes todo en bancosantander.es. Vale, pues hoy me nomino. Es el momento. Santander. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud, con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Un propósito es algo que nos mueve a superarnos. Hace más de 120 años empezamos el nuestro, impulsar la investigación para cuidar la salud de las personas. Pero hay retos que nos exigen una nueva forma de investigar. Nace el Centro de Investigación, donde la inmunología da forma al futuro. Caixa Research Institute, Fundación La Caixa, creer para transformar. Ser líder no es brillar, sino iluminar. No es dejar huella, sino abrir caminos. Es saber que siempre puedes dar un poco más. Alimenta lo que te hace líder. El Pozo y Carlos Alcaraz, líderes en España y en el mundo. El Pozo, uno más de la familia. Controlar los niveles de azúcar en sangre es fundamental para disfrutar de una buena salud. Con el innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, obtendrás en pocos segundos el resultado de la prueba que harás sin agujas, sin dolor y sin extraer sangre del dedo. Llama ahora e infórmate en el 900-730101. Consulta las condiciones especiales que tendrás por ser oyente de Radio Libertad. 900-730101. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, hoy tenemos dos noticias de geopolítica relacionadas con Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, los distintos movimientos que lleva haciendo desde que Trump llegó por segunda vez a la Casa Blanca. ¿Recuerdan ustedes todo el follón con lo de Groenlandia hace tiempo, verdad? Qué cosas tan raras hace Trump. Bueno, pues hace un par de días ya ha firmado el gobierno groenlandés los permisos definitivos por los cuales una empresa americana, Critical Minerals Corporation, se hace con el 92% de las acciones de la empresa que tiene desde 2020 la concesión del mayor depósito de tierras raras del mundo, situado en la zona sur de Groenlandia, con lo cual primero quita a los chinos de en medio que estaban intentando hacerse con el depósito y segundo se lo queda Estados Unidos. Y luego ayer pues estamos todos esperando a ver qué sucede, porque Irán volvió a atacar 2 buques de guerra americanos. Y esta vez, como las 2 veces anteriores, Estados Unidos pues se encargó de derribar todos y cada uno de los drones, lanchas, misiles que intentaban dañar a los barcos americanos, pero no se quedó ahí, sino que ha bombardeado, como aviso a Irán, 2 instalaciones portuarias en 2 puntos distintos de la costa iraní, desde donde partían las lanchas esas que van a intentar hostigar a quienes cruzan el estrecho de Hormuz. A pesar de ello, es decir, a pesar del intercambio de fuego, dice Estados Unidos que las negociaciones siguen y que espera que Irán responda al ultimátum que vence mañana sobre si aceptan o no los iraníes el plan de paz. ¿Qué les parece a ustedes la situación? ¿Veremos reanudación de las hostilidades? No sé. Los conflictos hoy en día no terminan. Si lo veis,
lo que hacen es desaparecen del radar mediático, pero no terminan. O sea, ¿alguien sabe cómo está Siria? Estamos en el día a día de lo que pasa en Siria, porque de repente queremos que está tranquilo, que es lo que pensábamos con Assad, ya se ha quedado, y de repente en 2 semanas se lo bajan. El Líbano, estaba tranquilo el Líbano. Israel había decapitado 2 veces a Hezbollah. Pues no está tranquilo el Líbano. Lo que se genera ahí es otra intensidad en los conflictos, ¿no? Donald Trump siempre transmite la sensación de que él tiene urgencia porque se acaben las cosas, pero a la vez no es tonto y a la vez está pensando en cómo negociar y en cómo reencauzar y en cómo generar nuevas realidades. A mí me cuesta pensar que vaya a haber absoluta calma en la zona en el corto plazo. Pero sí que parece, el que tiene más tiempo a favor es Estados Unidos. El que tiene más recursos disponibles para hacer frente a una situación de crisis es Estados Unidos. Hay que saber gestionar ese tipo de cosas, por otro lado, porque cuando Qatar se encampanó hace unos años y el resto de países del Golfo reaccionaron boicoteándolo, pensaron que con el mero boicot lo iban a hundir. No pasó nada ni por asomo parecido a eso. Con esto pasa igual. Y por otro lado, lo que sí que es alucinante es la resiliencia que tienen los malos. Siempre se ha ensalzado la resiliencia israelí, ¿no? Cómo se recupera de los golpes y cómo... Joder, pues estos también. Está claro que son actores muy importantes y que tienen... Y que no dependen de una sola persona ni de una sola élite. Fíjate, han laminado también a las élites iraníes y ahí siguen. Hay que ver cuál es el equilibrio real de poder ahora mismo. Cuando un estado es como el iraní o el saudí, iraní más, tiendes a perder de vista la complejidad de las relaciones de poder allí. Hay unos ayatolás que son los que han impuesto el código ideológico que rige en Irak, pero la fuerza no es suya. La fuerza es de la Guardia Revolucionaria. Es verdad que es una Guardia Revolucionaria creada por ellos para suplantar a las Fuerzas Armadas, que presumían que iban a ser menos leales. Pero también tienes a los elementos básicos que están creados también para precisamente garantizarse el poder y tal. La Guardia Revolucionaria, por mucho que la hayas creado tú, son los que matan y son los que tienen las armas. Hay veces que cuesta mucho decirle al tío que va a matar por ti que te haga caso, porque muchas veces dicen, ¿y por qué? ¿No? ¿Visteis lo que pasó con Prigozhin y Putin, no? Los rumores de nuevo de que a lo mejor Shoigu le quiere hacer la cama a Putin. Estas relaciones son muy complejas y Estados Unidos teme, por cierto, que haya un conflicto entre élites que acabe torpedeando eso también, ¿no? Decían que las últimas salvas misilísticas de Emiratos se habían lanzado sin que lo supiera el ala civil del gobierno iraní, ¿no? Del régimen iraní. Así que no lo sé, no sé qué sucederá. Yo creo que se va a ir solucionando de manera óptima o de manera favorable a los intereses de Donald Trump, que es el que parece que a todos los demás nos saca una cabeza. Todos decimos, no, fíjate, se ha caído, ¿cómo se le ocurre? Qué despropósito. Pero luego no se cumple ninguna de las predicciones de los expertos que presumen el colapso de su estrategia, ¿no? El tema es que no hay un liderazgo claro ahora en Irán, pero a pesar de todo y del clima bélico que estamos viendo durante las últimas semanas, si no meses, yo creo que la resolución del conflicto no va a tardar demasiado, me da la sensación, por las declaraciones que ha hecho también Trump en las últimas semanas, ¿no? O quizás, no sé, confundo el deseo con la realidad, pero si no se enquista el conflicto y queda
pues en lo que estamos viendo en 3-4 semanas últimas, yo creo que puede llegar en menos de un mes una resolución al conflicto. Pero, claro, está la incógnita de quién manda realmente ahora en Irán. O sea, porque el ayatolá parece que está gravemente herido, que ni siquiera está en el país y demás. El poder civil, bueno, pues yo creo que hasta que no esté claro el interlocutor, no va a llegar la fase definitiva. Pero me da la sensación, sobre todo por las declaraciones. Tenemos al menos claro que exista la posibilidad de que en Irán se aclaren de quién es el interlocutor, porque me da la sensación de que hay gente, al menos algunas unidades de la Guardia Revolucionaria iraní, que operan por su cuenta y al margen de la escala de mando, ¿no? Es que es lógico, porque en estas situaciones, cuando hay vacío de poder, tú tiendes a llenarlo, y es cuando incrementa la violencia. Pasa con el narco. El narco tienes el problema de cuando empiezas a decapitar cárteles, es cuando la violencia se incrementa mucho más. Y de repente hay alguien que hace este cálculo. Perfecto, que se maten entre ellos. No se matan entre ellos. Se matan entre ellos, pero luego matan a 100.000 personas más. Y de paso dejan tu país hecho unos zorros. Sí. Así tiene Sheinbaum, la despreciable Sheinbaum. Sí, y las bandas latinas aquí en Madrid, que están en un proceso similar. Exacto, porque desde fuera de esos ámbitos tú tiendes a pensar que hay uno que es Satán y que muerto Satán, el perro se acabó la rabia y que los demás no pueden ser tan malos. Ahí. Entre otras cosas porque los ritos iniciáticos ahí lo están haciendo para que te conviertas en Satán. Es decir, no son adoradores, no son de la adoración nocturna que están chantaje por uno que se entra y los ritos son precisamente para corromperte moralmente, para que seas igual que ellos. A partir de ahí, encima en esos ámbitos solo se manejan por el miedo, por el terror. Solo sube el que sea capaz de demostrar que puede pasar por encima de más gente. Si lo hacen las bandas latinas, imaginaos en un sitio como Irán, donde en Irán encima tienes esta perspectiva. Madre mía, como no me imponga yo la que me va a caer encima. Estos son otros procesos que se nos olvidan. Los que han gobernado por el terror y han perpetrado carnicerías, ¿qué les dices? Oye, da un paso atrás. Ya, bueno, pero es que lo mismo al que le has metido una rata por el ano en un centro de torturas, pues a lo mejor, si te ve un día por la calle, en esos sitios donde no se ha estudiado en el colegio, la Convención de Ginebra, lo pasa regular. Pues en estos sitios pasa igual. Por eso hay veces que Trump quiere generar escenarios de transición que no sabe cómo gestionar muy bien. Venezuela es un casazo. Venezuela, todo el mundo en Venezuela ha saludado a Trump como el libertador, pero a la vez dice, no, estos de rositas estos. No, esto a ver cómo lo hacemos, porque y de repente en Washington dicen, oye chicos, que habrá que operar de alguna manera, y te dicen los venezolanos, sí, ya, pero que esos tienen que pagar por las que han hecho. Y es muy difícil sacar adelante este tipo de procesos, que no sé cómo irán. Hay veces, por ejemplo, ¿qué pasa en Venezuela? Ahora tienes la sensación de que se ha quedado, de que vivimos un impasse, que está atascado. Sensación, no se sabe. Cuba es la siguiente pantalla. Y en Cuba también igual. ¿Qué sucede? Y encima en Cuba tienes esta otra. Canel no ha gobernado en su vida. Eso fue una dictadura militar desde hace mucho tiempo, porque son los que de verdad detentan el poder allí. Y eso están diciendo, a ver qué quiere a ver cómo hacemos. Porque, por otro lado, sus intereses se han basado mucho en que les han dejado hacer negocios, pero los negocios se han hecho con Europa, no con Estados Unidos. Estados Unidos son los que te están diciendo, oye, habéis robado lo que no está escrito y habéis robado a americanos. Vamos a hablar esa. Los europeos hicieron los locos, los muy miserables con este tipo de cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sucede en este tipo de cuestiones. Marco Rubio está dando,
se está valorando mucho el papel de Marco Rubio, no solo por parte de Donald Trump. Hoy en Voz llevábamos una encuesta súper interesante, por cierto. Han preguntado a los hispanos republicanos en Texas por la valoración que hacen de Donald Trump, y están en un 80% de aprobación. Hispanos en Texas, republicanos. Y además había una división entre, o sea, se les preguntaba si se consideraban más MAGA que hispanos tradicionales, perdón, republicanos tradicionales. Quiere decir, en Texas, y con todo lo que está cayendo con la cuestión de la inmigración y tal, a Trump no le está yendo mal. Vamos a ver en el resto de estados, ¿no? Pero es que ahí además les han preguntado por sucesor y han dicho Marco Rubio, en Texas, que son mexicanos. Otro mundo cultural del que procede Marco Rubio, que son los cubanos de la Florida. Que son así, un poco, miran un poco por encima del hombro a otras comunidades hispanas. Le han puesto a él por encima de Vance en Texas, repito. Así que, no lo sé, va a estar todo muy interesante de aquí a las midterms. Lo cierto es que Trump es un especialista en tener a todo el mundo con el corazón en un puño, incluidos los suyos, que no les llega la camisa al cuerpo. Pero por otra parte es normal, porque cualquier intento de anticipar demasiado, pues voy a encargar a alguien, no sé qué, pues significa que a partir de ese momento concentras el fuego, el enemigo concentra el fuego en ese alguien, ¿no? Con lo cual, sí, pues, ¿para qué dar pistas? Y ahora los candidatos, ha habido elecciones, están viendo ya primarias en estados importantes de Estados Unidos, y los candidatos de Trump están arrasando muy bien. Y Ramaswamy, que se había... ¿Os acordáis de Vivek Ramaswamy, no? Que desapareció de primeras, de buenas a primeras, del Dodge, nada más llegar al gobierno, y pensábamos que se iba a diluir, y ahí está en Ohio. Acaba de ganar la primaria para gobernador de Ohio. Sí, vamos a ver. Bueno, doña Carmen Carbonell nos trae la opinión de los oyentes. Don Luis, de nuevo tenemos un 0% en las opciones de la encuesta en Twitter. Le recuerdo la pregunta. ¿Cree usted que el gobierno está gestionando adecuadamente el brote de hantavirus? Me encanta decir hantavirus. Hantavirus. Porque a usted le encanta el hantavirus, el cantejondo. El handevirus. Bueno, pues las 4 opciones que dábamos era sí, completamente. La segunda, supongo que sí. La tercera, da palos de ciego. Y la cuarta, está provocando un auténtico caos. A ver, el 81... ¿Qué votan ustedes? Da palos de ciego, claro. Da palos de ciego, sí, lo está haciendo muy bien. Paco es el que ha fastidiado la encuesta. Hay un 1% que dice que sí, que completamente, que lo está gestionando fenomenal. El voto troll. Paco Carrera el que ha votado en esa opción. El 81% de los encuestados dice que están provocando el caos. Don Luis, nos están sumiendo pues en esta gestión pésima, la habitual, del gobierno social comunista. El 18% de los encuestados apuesta por la opción de Mario Noya, la de que da palos de ciego, y hay un 0% de encuestados que vota por supongo que sí, porque ya la gente lo tiene claro. Me encanta esa formulación. Está por votarla. Acabo de ver que ya están los de Más Madrid lanzando, al final va a terminar siendo el hantavirus culpa de Ayuso. Ya le están diciendo, oigan, no tenemos un hospital de pandemias, ¿por qué no lo pone usted a disposición el Zendal? Madre mía. Bueno, voy con comentarios rápidamente de Twitter. Pilar, cuyo alias en X es @MartaH67, que esto me gusta mucho cuando de repente tienen otro nombre en el alias. Que nos escriba y que lo aclare. Dice que lo está gestionando adecuadamente para sus intereses particulares, los de Pedro Sánchez, por eso votaba esa primera opción. El catalán escéptico, alguien que se hace llamar así, nos dice que ayer dedicaron en la televisión, todos los telediarios, más de 30 minutos al hantavirus y 0 minutos a Koldo, a Ábalos y a Begoña. Un poco incidiendo en esa idea, ¿no?, de que es una auténtica cortina de humo para tapar la corrupción del Partido Socialista. Jesús Barroso en Twitter dice que es de manual socialista cambiar el guión para distraer y que no se hable de las cosas importantes que nos afectan directamente, que podría ser una de ellas la corrupción, por supuesto. Juan José Benítez Martín dice que está esperando o teme que aparezca otro comité de expertos fantasma, don Luis, que esto es un clásico de las pandemias. No, es que lo están viendo los expertos, pero ¿quiénes son esos expertos? No diga.
díganos sus nombres, Sí, sí. dónde viven, no sé, un poco por tener alguna pista de si realmente existen o no. La almendra tampoco ha aparecido. ¿Os acordáis de La esa tos? almendra. No Tenía sé. tos, no, es una almendra y no, realmente tenías coronavirus, Fernando Simón. ¡Qué pájaro! Bueno, además a mí lo único que me gusta de esto es los memes que hay en redes sociales, hay incluso stickers, yo tengo más de uno, los que pone de está todo controlado, van a ser 1 o 2 casos aislados, Sí. en fin. Bueno, Juan Tenorio, ojalá fuera el auténtico don Juan Tenorio, dice que su duda ahora... Juan Tenorio. Don Juan Tenorio. Don Juan Tenorio, don Juan Tenorio en Twitter. Yo conozco uno. A mí me gustaría Pues igual haber sido existe, ¿eh? pequeño. No, ir al colegio y llamarte Juan Tenorio. Hola, soy Juan. Me hubiera encantado. Bueno, que nos escriba también Juan Tenorio y que nos cuente A cómo mí fueron sus me gustaría peripecias. decir lo de llamé al cielo y no me oyó y pues las puertas me cierra, de mis pasos en la tierra responde el cielo, no yo. Ole. Otra cosa distinta es lo que pone este tuitero, que se centra en el tema. Dice, mi duda ahora, con Ábalos y Coldo en prisión, ¿quién se va a encargar de conseguir las mascarillas, don Luis? Ahí. Bueno, está Bueno, dama. y ya está fuera, ¿no? Y ya, maravilla. Sí. Incomprensiblemente y ya está fuera. 2 comentarios, don Luis, de YouTube. Ana Segura dice que quieren que vivamos con miedo. Esto les viene bien para tapar la corrupción. Si nos vuelven a encerrar, quizás no convoque elecciones generales, que es lo que quieren. Y Carmen Roda dice que este desgobierno progre provoca el nuevo virus español. Yo creo que lo de verdad, para distraernos de las fechorías del gobierno, ha sido lo del Real Madrid. Lo que está pasando en el Madrid. Eso sí que... eso está... Eso Pues es mire, el CNI. para eso Deportes en Eso ha Libertad. sido Romerales. Para eso Deportes en Libertad con don Exacto. Guillermo, No. don Eric Gutiérrez, don Guillermo no, porque está... Eric está va a de hablar de baja. las peleas del Madrid. Joder, es que hay veces... Igual viene Gonzalo Sánchez Tarazona. Por eso, como es un observador Internacional. neutral, imparcial... Internacional. También. La verdad es que el espectáculo en el Madrid es dantesco, ¿no? Me cago en la leche. Chico. Yo solo tengo ¿Qué- que qué- decir ¿Qué le vamos a hacer? que ¿Esto de- de qué Del Real Madrid, claro. Usted también. Gente Usted también. Claro. yo por filiación familiar, que si no me echan. Pero tengo que decir que no sé nada prácticamente de deportes, salvo las relaciones personales de los protagonistas. Y he de decir que ayer Valverde puso un comunicado en Instagram que parecía auténticamente escrito por su mujer o novia o lo que sea, la famosa Mina, que es una influencer argentina que en fin, que también nos da quebraderos de cabeza en el ámbito rosa, don Luis, en el corazón. Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell, gracias, don Mario Noya, gracias, don Paco Carrera. Ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que hoy nos viene a recordar que las izquierdas mienten y nos quieren engañar. Buenos días, don Paco. Abrazos para todos. Estamos ya a solo 10 días de las elecciones andaluzas y escucho afirmaciones tan demagógicas como falsas. Montse Mingue, portavoz de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista, afirma: estoy convencida que los andaluces se levantarán del sofá. Nos levantaremos de la silla, señora, para ir a votar. No todos tenemos sofá como usted. Ya pasó el tiempo de Manuel Chávez, que prometió una cama por habitación en los hospitales andaluces. Y pusieron 3 camas, no una, 3 por habitación. Claro que vamos a levantarnos para ir a votar, por supuesto, y ojalá desaparezca el PSOE. Las izquierdas dicen que si no salen ellos, se va a privatizar la sanidad. Continúan con la misma monserga que la señora Montero. ¿Saben ustedes que la señora Montero destinó 400 millones para la sanidad privada? La clínica Pascual proliferaron como hongos en la época del PSOE, de la señora Montero y de Chávez o Griñán. En 10 días que quedan, esta gente es experta en lavarte el cerebro, dicho vulgarmente, en comerte el coco. Miren, hoy les voy a hablar de algunas de las propuestas de Vox consensuadas con el Partido Popular en Extremadura y que en la misma línea se han firmado en Aragón y que firmarán allá donde gobierne con el Partido Popular. Y Vox tenga voz y voto. Vox acuerda invertir 500 millones de euros más en sanidad y contratar 1.500 profesionales adicionales, o sea, 1.500 más de los que ya hay en Extremadura. Vox
consigue que Extremadura sea la región con los impuestos más bajos de España. Menos impuestos, más sueldo, más trabajo, mejores servicios. Vox pacta la construcción de 3.500 viviendas protegidas a las que no podrán acceder ocupas. No podrán acceder ocupas en Extremadura. Y las personas de Vox, hasta ahora, siempre cumplen, no como otros. El lunes, más y mejor. Buen fin de semana. ¡Punto!